Buenos días, ¿cómo están ustedes, jóvenes? Aquí, saludándolos en este hermoso día, 23 de febrero del 2021, siendo las 8:40 de este día, martes. Yo, pues ustedes ya saben, soy la profesora Carmela Lara Aguilar y esta es Historia de México 2. Buenos días, maestro Rocha, aquí, saludándolo como mi gran orientador. Eh, Tengo 8 días queriéndole decir que, bueno, hace 8 días mencioné a la maestra Mónica, ¿sí? Pero no, es usted, el maestro Rocha, ¿sí? Mi orientador. Saludos, ¿sí? Mire, jóvenes, entre los aprendizajes previos, ¿sí? Estoy yo analizando sus tareas, ¿sí? Eh, Les dejé esta línea de tiempo de eh, desde el origen del hombre americano. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Ah, pues la, eh, la razón es que nosotros tenemos que ir adentrándonos a lo que es la historia de, de México. Y esto, la historia de México, tiene, tiene una historia, ¿sí? Y ustedes vieron en Historia 1 todos estos elementos súper importantes de gran trascendencia que van a seguir repercutiendo dentro de la historia y además son elementos de identidad, de, eh, de aprendizaje, de conocimiento. ¿Recuerdan la frase de la semana pasada? Pues el aprendizaje es poder, pues exactamente. Si no tenemos esos conocimientos, no podemos dar una continuidad bien, ¿sí? Pero como tenemos la disposición, lo vamos a hacer. Y es por esto que vamos a hacerlo, y lo voy a hacer, ¿sí? Bien, hablemos de los orígenes del hombre americano, porque ya estamos en el siglo XXI y estamos acá sufriendo eh, este, las consecuencias de nuestro uso irracional de la naturaleza, ¿sí? Pero vámonos a los orígenes, ¿sí? Aquí en la pantalla ustedes están viendo, ¿sí? Por dónde llegaron los primeros hombres americanos, ¿sí? ¿Por dónde llegaron? Pues llegaron exactamente de Asia, ¿sí? Esto, lo que ustedes ven, ¿sí? Entre Asia y América, en la cuarta glaciación, se congeló, ¿m? Se congeló y este gran mar, ahí lo ven ustedes chiquito, ¿sí? Pero no, este mar es inmenso en la realidad. No es que yo lo conozca, no tampoco, ay, qué gran privilegio sería que yo hubiese ido allá. No, lo he visto en documentales. En documentales se ve ese mar bravo, el mar de Bering, ¿sí? Ah, pues en la cuarta glaciación, hace 30,000 años antes de Cristo, se congeló y se hizo un puente, ¿sí? Se hizo un puente, imagínense, un puente. ¿Qué quiere decir puente? Se congeló y por ahí pasaron los primeros pobladores viniendo de Asia, ¿sí? Viniendo del continente asiático y avanzando hacia el sur. Bien, ¿por qué ustedes se preguntarán por qué van entrando estos primeros pobladores? ¿Por qué van entrando? Ah, pues van siguiendo a estos grandes animales que son los mamuts. Ellos, los mamuts, todos estos animales tenían ese gran instinto, y lo siguen teniendo, ese gran instinto de encontrar mejores lugares, ¿sí? Y todos ellos pues van siguiendo a los mamuts, dirigiéndose de norte a sur, ¿sí?
de norte a sur, como ustedes lo están viendo. Durante años, años, ¿sí? Avanzaron de norte a sur, llegando hasta ahora a lo que es, ustedes lo ven, la República Mexicana. Ahí en la República Mexicana se da exactamente este deslinde de Aridoamérica y Mesoamérica, la cual, ¿sí? La cual vamos a ver, se va a ver los asentamientos de estos hombres, ¿sí? Y aquí tenemos ya históricamente tenemos los periodos históricos que se van a también se llaman periodos históricos y también se llaman horizontes históricos. Tenemos el preclásico, el clásico y el posclásico. Esto va de 5000 años antes de Cristo a el siglos 16 después de Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces en estos horizontes históricos, que se le llaman, sí tenemos el preclásico. Aquí en el preclásico se desarrolla la cultura madre, que es la cultura olmeca, y de aquí relacionamos estas cabezas olmecas con los rasgos de estos primeros hombres. ¿Sí? En total se han encontrado como 20 cabezas, o es en lo que es la venta en Veracruz, ¿sí? Y no precisamente así todas redondas, como lo vemos, pero sí con esas características, con esos rasgos asiáticos. Y de ahí, pues exactamente, la teoría más aceptada, pues es la del estrecho de Bering, ¿de acuerdo? Sí, y bueno, seguimos con el periodo clásico. Este periodo preclásico se desarrolla de 100 años a 500, 100 años antes de Cristo, no, sí, eh, este, al 900 después de Cristo, ¿sí? Bien, entonces pasamos al periodo clásico. En este periodo clásico tenemos el desarrollo de la gran cultura teotihuacana, ¿sí? Que, que va también a heredar todos sus elementos culturales, lo va a heredar a la cultura es, maya, ¿sí? A la cultura maya. De ahí, exactamente, es, se va a desarrollar. ¿Por qué se llama clásico? Porque todos los elementos que estaban ya en el preclásico se van a desarrollar grandemente en este periodo. Se va a desarrollar una gran urbe, o sea, ciudad, ¿sí? Con todas las características, con toda la infraestructura que se puede desarrollar. No se sabe, la verdad no se sabe por qué, porque decayó, si fue por las invasiones de los grupos chichimecas venidos del sur o alguna enfermedad como la que estamos viviendo y no tuvieron elementos para poder salvarse. Pero sí dejaron estos elementos y estos elementos lo tomaron los mayas. Eso es lo que es mi teoría, ¿no? Lo tomaron los mayas y ellos, pues también lo desarrollaron, pues vemos toda esta cultura maya que nos sigue sorprendiendo hasta la actualidad. Sí, bueno, ya en el periodo postclásico, vamos a ver que aquí las grandes culturas es la tolteca, ¿sí? Aquí cerca en Hidalgo, ¿sí? Ahí se desarrollan pues los grandes atlantes y se desarrollan igual todo lo que se desarrolló en la cultura clásica con Teotihuacán, ¿sí? Grandes urbes, en problemas en infraestructuras, pero desarrollada, ¿sí? Pasa que una última tribu venida de Aztlán, que son los aztecas, van pasando por todas estas zonas en las cuales les estoy mencionando que había cultura, pues se van aculturizando, llegando a lo que son los alrededores de, lo, de lo que es los cuatro lagos, ¿sí? Ustedes sí saben, el de Texcoco, sí, Texcoco, eh,
Zumpango, vamos a ver que tenemos ahí un lago, ¿sí? Este, y vamos a ver el de Tenochtitlan, es en el que exactamente era más grande y estaba en lo que es rodeado por montañas, por la Sierra de Guadalupe, por el, eh, todas estas montañas que la estaban rodeando, ven que es como un, una zona que está rodeada de montañas. Sí, ahí estaba el lago de Tenochtitlan. Ahí está, bueno, estaba, digo, porque ya ahora es la gran ciudad de México, ¿sí? Y ahí, pues llegaron a sus alrededores y nadie los quería, queriendo encontrar una señal, ¿sí? Y la señal fue eh, exactamente la águila parada en este nopal y devorando una serpiente, ¿sí? Esa fue la señal en la cual ellos se asentaron en toda esa zona, teniendo, teniendo la gran habilidad de desarrollar esta gran cultura que son los aztecas, que se desarrollaron, sometieron a todos sus alrededores y llegando hasta el sur de América con eh, con todo este intercambio comercial que se daba entre ellos, ¿sí? Bien, pues ellos estaban ya para el siglo XV bien cimentados como una gran cultura, que es la que tenemos, y hago este recuento porque es que debemos de estar orgullosos, ¿sí? Bien, se viene el descubrimiento de América, ¿sí? Aquí viene esta gran nación que es España, que se vuelve la primera potencia de Europa, tan solo por este gran descubrimiento, que duró 3 siglos, ¿sí? Y bueno, descubrimiento de América, sigue la conquista, que son los españoles, y que termina Hernán Cortés. Hernán Cortés termina esta conquista y empezando la época de la colonia, que es por, por España que va a dominar tres. Ella va a ser la metrópoli. La Nueva España, pues somos los dominados, ¿sí? España va a mandar a los virreyes, que van a ser los gobernantes aquí en la Nueva España. Ellos definitivamente tenían que ser designados de ella. En la Nueva España, pues se dan las mezclas de las razas, ¿verdad? Y tenemos las clases, ¿verdad? Tenemos los peninsulares, que son precisamente todos los españoles nacidos en la península ibérica, ¿sí? Tenemos los criollos, ¿sí? Los criollos son los españoles nacidos en la Nueva España. ¿Sí? Tenemos los mestizos, ¿sí? Que van a ser la combinación de indígena con español. Y así, ustedes lo vieron, hay una mezcla de razas y unos nombres bien raros, ¿verdad? Que les van a dar y se van a distinguir. Bueno, ya entonces, pues se dan todo este tiempo de dominio de la época colonial, ¿sí? De la época colonial en, en pues aquí, en la Nueva España. Siendo aquí, llegaron varias órdenes religiosas, entre la más importante, por la cual es de suma importancia estudiarlos, son los jesuitas. Sí, todas son importantes, definitivamente, que todo este periodo estuvo dominado por la iglesia, ¿sí? Pero los jesuitas, ¿por qué van a ser importantes y por qué los estoy mencionando? Porque los jesuitas son los que en su momento, siglo XVI, XVII y XVIII, son los que tienen todos los elementos de educación de punta, ¿sí? Son los que tienen en una palabra, la tecnología como actualmente, ¿sí? Ellos tienen todo esto, todo lo que se maneja en Europa, manejan el enciclopedismo, el humanismo, la revolución industrial, las nuevas ideas de Estado, ¿sí? Como soberanía, libertad, democracia, república, todo esto lo estaban enseñando ellos. ¿Y a quién creen que se los enseñaron?
pues a los criollos. Sí recuerdan quiénes son los criollos, ¿verdad? Esto es fundamental que lo tengan ahí listo. Los criollos son los españoles nacidos aquí en México. Y como se estaba diciendo en este tiempo, la ideología es, pues, tú eres nacido en un lugar, entonces tú tienes el gran derecho de gobernarlo. ¿Por qué te están mandando otro gobierno, sí, a tus gobernantes? No. Entonces ellos, entre ellos, iniciaron el movimiento de independencia, que también ya lo viste. El movimiento de independencia fue exactamente eh, iniciado por criollos en 1810. Ya 1810 es siglo XIX, ¿sí? Siglo XIX en lo cual tenía que hacer esta recapitulación. Y yo espero que en tu línea de tiempo así lo hayas abordado. Y si no, pues lo estamos viendo, ¿sí? Y bien, aquí lo tenemos. Todo lo que he mencionado, ¿sí? Todo lo que he mencionado está aquí, ¿sí? Cómo van pasando, cómo ya quieren su libertad. Y aquí los aztecas, ¿sí? Los aztecas va, van a tener su señal y en base a ello se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que les he mencionado: preclásico, clásico, posclásico, los imperios precortesianos, ¿sí? Se le llama imperios precortesianos porque fue antes de que llegara Cortés a, a Mesoamérica, ¿sí? Y la conquista de Tenochtitlan, la fusión de las culturas ya en la época colonial, ¿sí? Aquí el virreinato, la época colonia, la colonia y el virreinato, pues es de alguna manera todo va juntos. Y ya se los he explicado, dando y generando la independencia. Todos estos temas. Y nada más es un repaso, jóvenes, porque ustedes lo vieron en, en, este, en el Historia de México 1, ¿sí? Pero para mí es muy importante que este repaso, y también era muy importante esa línea de tiempo. ¿Por qué? Porque así ustedes, vamos a caminar, vamos a poder entender, se van a poder entender y yo con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es, es sumamente importante todo esto, ¿sí? Y ya caemos aquí a lo que es la independencia, ya lo vemos, pero para saber la independencia debemos de seguir que el Segundo Imperio salió de los mismos tratados de Córdoba, porque vamos a ver que es Iturbide el que va a firmar los tratados de Córdoba que firman para desarrollarse, para desarrollarse un, una república independiente con su Congreso, con todo esto, pero sorpresa, Iturbide se se autonombra o hace que se autonombre primer emperador. Y esto, pues exactamente, va a tener gran trascendencia para el inicio de de este primer, de esta primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Ustedes van a ver que en esta primera mitad del siglo XIX, que va a aterrizar su línea de tiempo, pues tiene tremendo. Esta primera mitad del siglo XIX, pues 1810, tenemos el movimiento de independencia, que tiene 4 etapas, ¿verdad? Bueno, me regreso. En 1801 todavía sigue el gobierno de, de la época colonial. Es Nueva España. Para 1810, pues se da el movimiento de independencia. Son de 1810 a 1821,
hay todo un desorden en toda la, en toda, en, todo, en toda la Nueva España, porque para esto todavía no era México, ¿sí? Así, era la Nueva España, era un descontrol, una fuga de capitales. Fuga de capitales se llama que todos los españoles vieron el movimiento civil en México, entonces agarraron todo su dinero, sus reales, porque en ese momento era la moneda, se la agarraron y se fueron, se embarcaron hacia España, ¿sí? Entonces, en estos 11 años que tardó la consumación de la independencia, vamos a ver que el país queda devastado, tanto en la infraestructura como en lo, o sea, en lo económico, en lo político y en lo social, ¿sí? No había un orden verdadero, haciendo que para 1821, que ya está consolidado los tratados de Córdoba, a los meses, vean, tenemos un primer imperio que Iturbide se autonombra, ¿sí? Primer emperador o hace que lo nombre. Pero de alguna manera fueron sus estrategias. Y bien, aquí sale la figura de Santana. La figura de Santana, con su plan de casa-mata, ¿sí? Va, va a derrocar a el primer imperio. Recuerden eso. Ya ustedes lo vieron, ¿sí? Lo va a derrocar. Y aquí surge ya la primera presidencia, que va a ser por Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramos Adauto Fernández Félix. Quedó huérfano a corta edad y creció bajo la protección de su tío Agustín Fernández, por aquel entonces cura de su localidad natal, Tamazula. Estudió en el seminario de Durango y en el colegio de San Ildefonso, México, ¿sí? Vamos a ver por qué datos de este hombre, porque pues nace, fíjense, su tío Agustín Fernández, que era un cura. Todos los personajes importantes de este tiempo, pues van a ser curas, van a ser parte del clero, porque recuerden, acabamos de pasar la época colonial y ahí la época colonial estuvo dominada por el clero y la iglesia. En 1812 se sumó a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galeana, destacado seguidor de José María Morelos. Aquí tenemos otro personaje importante que ustedes deben de recordar, José María Morelos y Papa, que está en la segunda etapa del movimiento de independencia. Él es aquí, anótenlo y véanlo, él va en medio de sus ideas, va a dar la primera constitución de México. Y esta se da, la primera constitución es la constitución de Apatzingán. De Apatzingán porque es un pueblo y ahí está ese pueblo, ¿sí? En donde se reunieron todos los integrantes importantes, personajes de esta época, y ahí se dieron las bases de lo que es la reconocida Constitución de 1824, ¿sí? Entonces, ahí van a recordar. En ese tiempo cambió su nombre Guadalupe Victoria a Guadalupe Victoria, ¿sí? Tal apelativo aludía por un lado a la deseada victoria de la causa independentista y por otro a la Virgen de Guadalupe a la que se encomendó. Sí, vamos a ver, jóvenes, que sí, la iglesia pues va a estar aquí porque fueron 300 años de dominación en cuanto a la religión, ¿sí? Y bueno, aquí él exactamente da su nombre. Ya sabemos su verdadero nombre, ¿sí? Y aquí él se cambió ese nombre. Y vamos a ver que va a ser el primer presidente de la República Mexicana. Ahora sí ya estamos hablando de la República Mexicana. En este tiempo, jóvenes, vamos a ver que se da la primera bandera y de qué a qué se recurre. Pues exactamente a estas primeras culturas en las cuales se van a desarrollar, se va a desarrollar, pues, esa que hasta la actualidad tenemos,
¿sí? El símbolo de esa águila comiéndose, esa águila posada en un nopal y comiéndose a una víbora, ¿sí? Bueno, destacó durante la toma de Oaxaca y en Veracruz. Se unió a las tropas de otros, de, se unió a las tropas, ajá, ujú, de otros seguidores de Morelos. Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, se dedicó a controlar el paso del Puente de Rey, en el que se hizo famoso por sus exitosos asaltos a convoys militares. Recuerden que el ejército del virrey, ¿sí? El virrey hasta en 1821, pues se llamaban realistas y por parte de, este, de los independentistas se llaman insurgentes, ¿sí? Y ellos pues van a hacer las dos luchas de los dos bandos, ¿sí? Y es necesario que ustedes tomen bien nota estos realistas por un lado, insurgentes por el otro, porque a partir de este tiempo del joven Estado mexicano, cuando surge con el Tratado de Córdoba, el joven Estado mexicano va a haber una lucha sin tregua de verdad, que exactamente la misma sociedad, la economía, la política, se ve en esta primera mitad del siglo XIX. Es muy importante analizarla y verla, ¿sí? Bien, fue por ello ascendido a coronel y se encargó de la campaña de Veracruz. Defendió los puertos de Nautla y Boquillas de Piedras, aunque los realistas consiguieron recuperarlo más tarde. Y ahorita ya realistas recuerdan, realistas son el ejército del virrey, cuando, ¿sí? Guadalupe Victoria inició una estrategia de guerra de guerrillas con ataques breves pero fulminantes. Organizó además un gobierno en el territorio que dominaba, fijó impuestos para el sostenimiento de la guerra, nombró jueces e impulsó los preparativos para la creación de una fuerza marítima. Fíjense nada más. Todos esos datos son de Guadalupe Victoria. Logró asediar y aislar las ciudades de Córdoba, Orizaba y Jalapa. Sí, pues vamos a ver que es así como lo vemos ahora, un superhombre. ¿Sí? Cuando el movimiento insurgente declinó con la muerte de Morelos, Guadalupe Victoria continuó manteniendo viva la causa, al igual que Vicente Guerrero. Rechazó el indulto ofrecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Sí. Recuerden que inicia el movimiento de independencia en 1810, pero hasta 1821 sigue España mandando a sus virreyes. El último es Juan O'Donoghue, que es el que firma los tratados de Córdoba. Y sí es muy importante porque exactamente él tiene que declinar a favor de los insurgentes, ¿sí? A principios de 1819 se ocultó y reapareció en 1821 para apoyar el plan de Iguala, suscrito entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Sí, son los personajes que se desarrollan en este. Se entrevistó con Iturbide, con el que tendría diferencias. Claro, ¿por qué diferencias? Pues porque, y lo vamos a ver después, porque eh, Iturbide, tendencias realistas, centralistas, conservadoras, imperialistas. Eh, y, Agus, y, y, ¿cómo se llama? Guadalupe Victoria, con tendencias liberales, federalistas, republicanas, democráticas. Aquí ya vamos haciendo esa diferenciación, ¿sí? Sí, Guadalupe Victoria se opuso siempre al establecimiento de una monarquía imperial y aquí lo estamos viendo, definitivamente, ¿sí? De la independencia a la presidencia, ¿sí? Aquí, 1800 se da la independencia, ¿verdad? 1821, la consumación, el plan de Iguala, el abrazo. Pero vamos a ver que aquí exactamente toda esa
esos planes de Iturbide no era para eso. De 1821 a 1824 que se da la primera presidencia, pues hay varios años y en esos varios años se da el primer imperio, ¿sí? Bien claro. El plan de Iguala logró amplísima adhesión y al frente de su ejército trigarante, Iturbide entró en la capital mexicana y puso fin a 3 siglos de colonialismo español. ¿Sí? Lograda así la independencia, un congreso constituyente proclamó a Iturbide emperador del Imperio Mexicano, que quedaba configurado con una monarquía hereditaria, levantando ampollas tanto entre los borbónicos, partidarios de entrega el cetro a un príncipe español, como entre los republicanos. Sí, bueno, si se quería un gobierno republicano, digo, un imperio, pero no Iturbide. Iturbide, pues, no era designado por los Borbones. Y bueno, tanto en los dos partidos, centralista y federalista, hubo ciertas discrepancias. Durante su breve reinado como Agustín I de México, ¿sí? Iturbide hubo que hacer de frente a la sublevación republicana liderada por Antonio López de Santana, diciembre de 1822, que obtuvo el inmediato respaldo de otros militares, entre ellos Guadalupe Victoria. Recuerden que Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero pues son fuertemente de tendencias, de ideologías republicanas, ¿sí? De ideas republicanas, las cuales es un gobierno cimentada en los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Y siendo lo contrario de Iturbide, que aún así también, aunque sea unos meses, pero sí logró sus objetivos. Sí, fue primer emperador. Cuando en 1823 Iturbide se vio forzado a abdicar y a partir al exilio, ¿sí? Esto fue porque fue derrotado con el plan de Casamata, así como se los habían dicho. Guadalupe Victoria formó parte, junto con Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo, el triunvirato que ostentó el supremo poder ejecutivo, designación que se dio al gobierno provisional, ¿sí? 1823-1824, sí, sí, ahí vamos a ver. A principios de 1824, ¿sí? Se sancionó el acta constitutiva de la Federación, preludio de la Constitución Mexicana de 1824, ¿sí? Y ya en sí se da. Y en octubre se eligió a Guadalupe Victoria como primer presidente de la nueva República de México. Y ya esto con base de la Constitución mexicana, ¿sí? Una de las principales líneas de su gestión estuvo encaminada a obtener el reconocimiento de la independencia mexicana, sí, porque jóvenes, de verdad, hasta ese momento, sí, no se reconocía, todavía seguían siendo la Nueva España, sí, el reconocimiento de independencia mexicana de otras naciones. ¿Qué naciones en este momento querían que se reconociera? ¿Sí? Pues Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y definitivamente, sí, definitivamente, jóvenes. Pues ellos no querían reconocerla, o sea, reconocer esa independencia, pero al momento de reconocerla, también vieron vieron algo de beneficio para ellos, que podían intervenir, que podían hacer, ya que estaban libres, podían hacerse de ella, de esta Nueva España, se podían hacer, o sea, se podían volver, ya sea inglesas, de Estados Unidos o de Francia, ¿sí? Y por lo cual va a haber varias intervenciones. Bueno, continuamos con Guadalupe Victoria. Estableció relaciones diplomáticas con las principales potencias, particularmente con Inglaterra, de la que obtuvo un préstamo con el cual pudo evitar la bancarrota de las arcas públicas, y también con Estados Unidos y la Gran Colombia Simón Bolívar.
chicos, podría decirse, esto es el origen de la deuda externa. Fue el primer préstamo de la deuda externa, ¿sí? Durante su mandato decretó por segunda vez la abolición de la esclavitud. Dio una amplia amnistía a los presos de conciencia y respeto de la libertad de prensa, ¿sí? Con la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa, 1825, logró eliminar los últimos reductos del poderío español. 2 años después, decretó la expulsión de los españoles, medida de doble filo, que supondría el éxodo del capital de muchos comerciantes acaudalados. Y definitivamente sería como que el segundo, porque les digo, en tiempo de guerra se fueron mucho también, hubo mucha fuga de capitales. En clave interna, la inicial unanimidad republicana dio paso a una lucha interna, los círculos de poder, que se agruparon en torno a dos logias masónicas. Sí, aquí el origen de las logias masónicas. La logia yorquina, sí, de tendencia federalista y liberal. Aquí todo esto importante. Logia yorquina de tendencia federal y liberal. Y la escocesa centralista y conservadora. ¿Sí? Sí. Aunque se hallaba más próximo a los yorquinos, ¿sí? Guadalupe Victoria adoptó una posición conciliadora e intentó apaciguar las discrepancias, las disensiones. Todo fue en vano. 1827 hubo de hacer frente a la rebelión de su propio vicepresidente, Nicolás Bravo, uno de los principales líderes de la masonería escocesa. Guadalupe Victoria sofocó la sublevación gracias al apoyo de Guerrero y Santana y conmutó a Bravo la pena capital por el destierro. Con ello parecía imponerse la facción yorquina. Sin embargo, hacia el fin de su mandato, nuevas disensiones fueron causa de un accidentado relevo presidencial. Manuel Gómez Pedraza fue elegido sucesor de Guadalupe Victoria, pero no llegó a jurar el cargo. Las sospechas de fraude y las rivalidades internas motivaron a motín de la Acordada, 1828, que condujo a la elección de Vicente Guerrero como presidente, 1829. Guadalupe Victoria abandonó por unos años la vida pública y se retiró a su hacienda en Veracruz, Jobo, Veracruz, ¿sí? Posteriormente fungió como senador por Durango durante 1832 a 1834, ¿sí? En 1838 se asumió la comandancia general de Veracruz ante la amenaza de la guerra con Francia. 1841 contrajo matrimonio y se retiró definitivamente a la vida privada. Y bien, aquí tenemos el link para que ustedes puedan consultarlo, ¿sí? Y bien, con esto, en la actividad del claro, van a continuar de realizar la línea de tiempo del origen del hombre americano hasta el momento histórico de esta clase, ¿sí? Realiza tu pase de asistencia. La liga se encuentra abajo del video de YouTube y deja tus inquietudes, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno. En respuesta a las dudas que has tenido en clases del 16 de febrero. ¿Por qué no actuó rápidamente Iturbide para aderezarse la situación? Pues yo digo que en ese momento, sí, no actuó rápido para hacerse del poder, pero ya después, pues como estaba la lucha entre centralistas y federalistas, no es que no haya actuado rápido, sino que eh, estaba todo en su contra. ¿Quién fue Agustín de Iturbide? Realmente es una pregunta muy importante. Ya se los he mencionado en la sesión, pero Agustín de Iturbide era parte del ejército realista. Él era español, ¿sí?
Él era un soldado, ¿sí? Que en el momento y ya ascendió a general y llegó a los altos cargos del ejército por, por propia convicción y propio mérito. Y él, exactamente, tenía todas las ideas de, de un monarca, pero fue tan inteligente que en el momento mismo de que 1820 ya vio que la causa realista, o sea, el gobierno este, de, de España ya estaba por caer, se hizo amigo de los insurgentes, de los principales que estamos viendo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Se hizo amigo de ellos y exactamente entre ellos tres contactaron a Juan O'Donoghue y lograron la consumación de la independencia. Que ya consumada la independencia, Agustín de Iturbide saca verdaderamente sus ideas y pues vemos el primer imperio. ¿Mediante qué plan se desconoce Agustín de Iturbide Antonio López de Santa Anna? ¿Sí? Más bien es Antonio López de Santa Anna desconoce el imperio de Agustín de Iturbide, es al contrario, ¿sí? Antonio López de Santa Anna se levanta con el plan de Casamata en contra del gobierno del primer imperio dado por Santa Anna. ¿Por qué comenzó la guerra? Por eso me fui en la línea de tiempo. Esto viene desde el movimiento de independencia. Y esto viene desde atrás, ¿verdad? Desde los aztecas. Así es que por eso es importante que tú realices la línea de tiempo para que nos vayamos ubicando, ¿sí? ¿Cuál era la extensión territorial del Imperio Mexicano? Pues la extensión territorial drásticamente era la mitad de lo que es ahora Estados Unidos, o todo lo que es el territorio de Estados Unidos, a excepción de las colonias, y llegando hasta Centroamérica, todo Centroamérica. Todo eso abarcaba el territorio del Imperio Mexicano. Fue el más extenso aquí en América. Bien, bien. ¿Cuánto dura la conquista de México? La conquista de México dura unos años. Ve, el descubrimiento llega en 1492 y la conquista queda clara en 1630, 31, 33 queda. Entonces, son 8 años, 40 años dura la conquista. 40 años, fíjense, ¿sí? ¿Cómo funcionan los proyectos de nación? Sí, los proyectos de nación, vamos en la Nueva España, ¿sí? En esos era imperial y era todo de dominio, ¿sí? Acá lo que estamos ya viendo con el primer imperio, con el movimiento de independencia, ¿sí? El proyecto de nación en ese momento eh, no había. Finalmente, lo único que quería Agustín de Iturbide era dominar y tener un imperio, pero no tenía un proyecto de nación, por lo cual también, por eso mismo, decayó por el proyecto de nación que sí tenían Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, los que, y Antonio López de Santana. Fue exactamente consolidar el proyecto de nación consolidarlo por medio de la Constitución, ¿sí? ¿Cuáles son los tratados de Córdoba? Pues los tratados de Córdoba son los que dan fin al, al, al gobierno de España a, a, la Nueva España. O sea, con eso queda en su fin, queda finalizado el dominio de España en la Nueva España, dándose una nueva nación. O sea, saliendo en este momento una nueva nación que por esto se le llama y por eso lo llamó el joven Estado mexicano. Eh,
¿Qué personajes de la historia salieron gritando con sus tropa viva Iturbide? Pues realmente todos los personajes centralistas del clero que querían de regreso un gobierno, un gobierno monárquico, que en este momento yo diría que pues la mayoría, ¿sí? Querían seguir, todos los criollos, ¿sí? Bueno, la mayoría de los criollos, no puedo decir que todos, porque aquí es que había esta división entre criollos que querían un gobierno monárquico, ¿sí? Y otros que querían un gobierno federal, influenciados por toda esta ideología de la época. ¿Qué ventajas tenía o tuvo los que triunfaron en la lucha? Pues realmente eh, la gran ventaja es que estaban luchando por sus ideales, ya sea centralistas o federalistas, ¿sí? Y es por esto importante que tú te des a la investigación qué más, o sea, el republicano, de ideas republicanas, pues quería un gobierno federal y quería ser gobernado por una constitución, quería democracia en su país, la abolición de la esclavitud, ¿sí? Centralistas pues querían un gobierno monárquico, un gobierno por la iglesia, que ya habían pasado 3 siglos en que fuimos dominados y querían seguir siendo, pues no dominados, sino les gustaba que la iglesia gobernara, ¿verdad? Sí, ¿cómo se dio la historia del Imperio Mexicano? Sí, pues la historia del Imperio Mexicano, ¿sí? Es algo que ya hemos dado elementos, ¿sí? Incluso tenemos el link en la cual tú puedas irlo, irlo concretando, ¿sí? ¿Por qué no actuó rápidamente Iturbide para enderezar la situación? Pues ahí, ¿por qué no actuó rápidamente? Definitivamente porque había esta rivalidad entre estas dos tendencias, centralistas y federalistas, ¿sí? Y realmente él, como era centralista, pues no lo tenía todo de su parte, no tenía todas las personas. eh, y es por esto clave esta primera mitad del siglo XIX, porque vamos a ver qué ideas tenían todos estos personajes importantes. ¿Quién fue Agustín de Iturbide? Ya lo he dado respuesta, ¿sí? Consulta del tema de evaluación del primer examen online, ¿sí? Bien, aquí va ganando, digo, el de liberales conservadores, su lucha, y es lo que estamos tocando, ¿sí? ¿Sí? Es lo que vamos tocando en este momento, ¿sí? Miren, estamos pues en sesión, ¿sí? Si alguna duda tienen en cuanto a, a nuestra sesión, pues se pueden regresar y pueden ver todos los elementos que estamos revisando, ¿sí? Está el claro que ustedes pueden ingresar sus comentarios ahí. Es, Vamos a ver que en esta línea de tiempo revisando, nada más, revisando hace rato los trabajos, nada más he visto, porque ni los he así de concretado, dar una calificación, porque les estoy dando otra oportunidad para que ustedes concreten bien esa línea de tiempo y para que en base a esa línea de tiempo, que es desde los orígenes del hombre americano, pónganle una fecha, 30,000 años antes de Cristo, hasta el tema que estamos viendo, ¿sí? No les estoy pidiendo que pongan grandes, o sea, todo lo acontecido, no, son puntos claves que tú consideres que son importantes y en base a eso, pues lo vamos a trabajar, ¿sí? Y nos vamos a ubicar. Recuerda que te dije en la primera sesión que, que la cronología tanto como la geografía, son ciencias que nos van a apoyar grandemente a entender a la historia, ¿sí? Todas las demás, claro,
la economía, sí, la numismática, todos nos van a ayudar, pero estas es de entrada, es como, son hermanas, o sea, gemelas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, que quiero que lo hagas. Bueno, hasta luego. Definitivamente me da mucho gusto estar compartiendo estos conocimientos contigo, ¿sí? Y trabajar, ¿sí? Y vamos a trabajar muy bien. Y este, hablando se entiende la gente, o sea, comunicándonos, ¿sí? A veces, como ustedes escucharon en el celular, no puedo contestarlo porque estoy en la sesión, ¿sí? Y en este momento, pues ya dispongo de tiempo y puedo darle respuesta. En el claro, igual, pueden ustedes mandar sus mensajes y todo, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, usen el cubrebocas, cuídense, en verdad. En estos tiempos lo veo, la gente casi no hace caso, pero nosotros sí. Cuídense. Adiós. Hasta luego.